Entonces la segunda parte de la lección sobre la muerte, y hoy veremos la muerte como juicio divino. La semana pasada hemos visto las descripciones de la muerte y hemos aprendido o hemos recordado que la muerte, a pesar de que biológicamente nosotros nos podemos reparar, biológicamente el ser humano o los seres vivientes tenemos el diseño de parte de Dios de regenerar nuestras células, pero los científicos no encuentran el por qué es que al final comienza el envejecimiento y solamente tienen teoría, ¿no? Y al final te lleva a la muerte. Bueno, las escrituras nos dieron la respuesta o nos recordaron cuál es la respuesta que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Y es que Dios seguramente, obviamente, con mecanismos biológicos, pero ha decretado la muerte sobre el ser humano. Lo decretó y punto. Debido a que el hombre pecó. ¿No es así? Por eso es que el ser humano muere. Por eso es que comenzamos a envejecer y al final termina eso en muerte, ¿no? No fuimos creados así. Ejemplo de ello ejemplos de ellos hay muchos en la misma naturaleza, en los mismos seres vivos y en nosotros mismos. Decíamos, nuestro mismo hígado tiene la capacidad de repararse, ¿no? De regenerarse una buena parte, ¿no? En fin, hoy día veremos entonces la muerte como juicio divino, como parte del juicio divino de nuestro Dios, ¿sí? Muy bien, la muerte como manifestación del juicio de Dios. Acá se han equivocado, ¿no? Y han puesto Dios minúscula. Cámbielo, por favor. Sigamos. Desde su primera mención en las Escrituras, se aborda el tema de la muerte como el resultado del juicio de Dios contra el pecado del hombre. ¿Sí? Desde el principio, abres tu Génesis y después de encontrar a la creación, después de encontrar los 7 días o los 6 días de la creación y luego ver el reposo de Dios, nosotros encontramos luego en el capítulo 3 que el hombre cede a la invitación de su mujer a pecar, ¿no? Cede. El domingo decíamos, es curioso, porque ¿se imaginan si el hombre no hubiera pecado? Si solamente se hubiera mantenido fuerte en lo que Dios le dijo. Si tal vez hubiera amado más a Dios, ¿no es así? Que a la misma mujer que salió de él. Pero no lo hizo, ¿no? No lo hizo. Entonces hemos especulado un poco. Tal vez el Señor pudo haber creado otra mujer más. El Señor le pudo haber dado otra mujer más, ¿no? Pero no fue así. El hombre también cayó, pecó. Y ahí, desde que el hombre peca, entonces las miserias y la muerte entra al ser humano o entra al mundo. Entonces, la Biblia nos muestra esa realidad. ¿Por qué mueren los seres humanos? Nos preguntamos. Es lo que se preguntan los científicos, ¿no? Ya dijimos, hay teorías acerca de por qué muere el ser humano o por qué envejece, ¿no? Que lo lleva al final a la muerte. La respuesta de la Biblia es clara y directa. Mueren porque son pecadores. Mueren porque son pecadores. Dios declaró a Adán en Génesis 2:7. El día que del árbol comas, ¿no? El día que de él, o sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal, comieres, ciertamente vas a morir. Eso le dijo, ciertamente vas a morir. Entonces, de este texto y otros es claro que la muerte no estaba tejida en el tapiz de la creación desde el principio, ¿no? Es decir, Dios creó, no estoy diciendo que la muerte o Dios decretó la muerte como, el hombre pecó, no, ¿qué pasó? Bueno, pues no pensé poner la muerte, así que la muerte ahora será su castigo. No tomó a Dios por sorpresa el pecado del hombre, ya lo sabemos.
Dentro del decreto eterno de Dios, Él sabía lo que iba a ocurrir y Él sabía lo que iba a hacer. ¿Ok? Esa es la verdad. Eso es. Pero cuando Dios crea a Adán y Eva, en esa creación antes del pecado, pues no estaba el hombre diseñado para morir. Así de sencillo. Por lo tanto, no estaba diseñado para envejecer. Y hemos visto, otra vez hay que recordar, hemos visto vestigios de ello la semana pasada, ¿no? En la misma naturaleza, en nosotros mismos. Lo hemos visto. ¿No es así? Entonces, pero no estaba escrito en el huerto del Edén que el hombre debía morir. Desde el principio hasta el momento que el hombre peca, hasta el momento que Dios decreta la muerte, no hay manifestación de que el hombre iba a morir. Más bien, entró el pecado, o la muerte entró a nuestro mundo a través del pecado de Adán y Eva, y ha pasado a todos los hombres, como dice Romanos 5:12, pues por cuanto todos los hombres pecaron. ¿Sí? ¿Va claro ahí? ¿Por qué muere el ser humano? Por pecador. Pero recuerden, es muy importante hacer la aclaración. No muere solamente como que, peca y entonces el pecado es el que trae la consecuencia. No. Dios ve la desobediencia, Dios ve el pecado y Dios activamente es el que sanciona y trae muerte al hombre. ¿Debido a qué? Debido a que pecó. ¿No? Creo que esa diferencia ya está saltada, ¿no? Ya la hemos podido observar, ¿no? Muy bien, sigamos. Cada lápida y cada tumba son una manifestación del juicio de Dios en contra de nuestra raza caída. Cada ser humano que ha muerto, cada familiar que hemos visto partir. Es más, hasta cada animal que hemos visto, ¿no? Que vemos que está muriendo. Pero centrémonos en el hombre. Cada ser humano que muere es la evidencia de que Dios ha manifestado su juicio en contra del ser humano. Decir que la muerte siempre es una manifestación del juicio de Dios no significa necesariamente que algunos mueren antes que otros porque son más pecadores. No es así. Si tú piensas entonces que, o sea, como la muerte es la muerte es la paga del pecado y el hombre muere por pecador, murió tu vecino, por pecador se ha muerto, en cambio yo no. No, el que alguien se adelante en muerte no significa que está siendo mucho más pecador que tú o que yo. ¿No? No está diciendo eso. No está manifestando la Biblia eso. Al final de cuentas, solamente nos adelantamos o se nos adelantan. Pero todos vamos a morir. Por lo tanto, la evidencia de que somos pecadores es de que todos vamos a morir. ¿Sí? Después de todo, hay niños que mueren en el vientre sin haber cometido un solo acto de pecado. ¿Sí o no? Eso es verdad. Hay niños que llegan a morir en el vientre de su madre y no llegaron a pecar. Y hay hombres que viven en abierta rebelión contra Dios durante décadas y mueren en vejez tranquila. ¿Ve? ¿Se dan cuenta, no? Por lo tanto, describir la muerte como manifestación del juicio de Dios es simplemente decir que cada uno de nosotros es parte de la raza caída y pecaminosa y que la muerte es una manifestación del juicio de Dios en contra de cada ser humano. La muerte nos recuerda que Dios está enojado contra el impío todos los días. Recuerden ese Salmos, por favor. Es necesario siempre recordar ese Salmos, ¿no? Los clásicos, a ver, de memoria, ¿qué salmos son? Aunque hay muchos más y creo que ya se los voy a tener que dar otros más para que no. Pero lo que pasa es que me gusta enfatizar en esos para que quede grabado ahí, grabado. Y luego una vez grabado ya se puede usar otros más porque hay muchos más. A ver, ¿qué salmos son que nos muestran que Dios está enojado contra el pecador? A ver, ¿quién lo puede mencionar? A ver, Pri, uno dime. Tú sí. Salmos 5, Salmos 7, Salmos 11, ¿no? No se olviden, Salmos 5, Salmos 7, Salmos 11.
Muy bien, pero, ¿cómo dices? ¿Para? Ya, genial. Sería genial. Buenas noches, hermanita. A ver, Salmo 5, otra vez, Salmo 5, versículo 4, ¿no? Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios odia, Dios aborrece al pecador. Y la evidencia de ello es que al final termina matándolos. ¿Sí o no? El Salmo 7 incluso también dice lo mismo, ¿no? Es algo semejante, como un repaso, por favor. ¿Sí? Tomémoslo solamente como un repaso. 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está enojado contra el pecador todos los días. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Esto lo ponemos acá? ¿Sí, no? ¿Adentro? ¿Ahí nomás? ¿Seguro? Pero le voy a dar la espalda, ¿no hay problema? Ok, listo. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, el que el ser humano muera es la evidencia de que Dios está cumpliendo con aquello que ha decretado. ¿No es así? La muerte entró al mundo por cuanto el hombre ha pecado. Entonces, cada lápida en el cementerio es la manifestación o es la confirmación de que Dios está cumpliendo lo que ha dicho. El hombre, por su pecado, va a morir. Tú y yo vamos a morir. Todos vamos a morir. La diferencia es que aquellos que han creído en Cristo, mueren en Cristo y entonces aguardan la resurrección de sus cuerpos para vida eterna con su espíritu en comunión con el Señor. Pero aquellos que no aguardan la resurrección de sus cuerpos para condenación eterna en el infierno, que es un tema que viene más adelante incluso. ¿Sí? Sigamos. Entonces, por lo tanto, describir la muerte como manifestación del juicio de Dios es simplemente decir que cada uno de nosotros es parte de una raza caída y pecaminosa y que la muerte es una manifestación del juicio de Dios en contra de cada ser humano, dijimos. ¿Ok? Número 1. A través de las Escrituras, la muerte es vista como el resultado del pecado del hombre, ya sea el pecado imputado de Adán o la injusticia personal de cada hombre. Nosotros, personalmente, somos injustos. No podemos solo decir, Adán pecador, por tu culpa estamos pagando tu condena. Por tu culpa estamos pagando lo que tú has hecho, Adán y Eva. No, no es así. No es así. Nosotros somos pecadores de manera personal, lo somos cada uno de nosotros. No se olviden que el pecado de Adán y Eva fue desobedecer a Dios, ¿no? Una vez, ¿no es así? Pero tú y yo, ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces lo hacemos? Claro, una vez muestra y es condenado, ¿no es así? Un solo pecado. Porque una vez que cayó, obviamente el hombre ya no le da gloria a Dios y desde cada segundo de su vida es pecado. Pero un solo pecado y Dios juzgó a Adán y Eva. ¿Y nosotros cuántos pecados tenemos? Se cuentan por miles, por millones, por cada segundo. ¿Sí o no? Muy bien, entonces, ya sea el pecado imputado de Adán o la injusticia personal de cada hombre, el principio es el mismo. Todos los hombres mueren porque todos los hombres pecan. Veamos Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4.
Ezequiel 18:4. Esto, incluso aquí, este texto nos puede ayudar, por si acaso, a tirar por el piso o recordar cómo es que puedes tirar por el piso el hecho de que los cristianos cargan maldiciones generacionales, ¿no? Han escuchado seguramente ustedes alguna vez eso, ¿no? Ay, no, tú tienes que ser libre de maldiciones generacionales y entonces ven, te vamos a hacer liberación de las maldiciones de tu papá, de tu mamá. Seguramente algún familiar en el pasado ha sido brujo, ha sido borracho, ha sido lo que sea, y entonces tienes que ser libertado porque las maldiciones generacionales están sobre tu vida. Miren lo que dice el versículo 18 de Ezequiel, versículo 1, capítulo 18, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, ¿a usted le ha pasado eso? Cuando comes, ¿no? Uvas agrias, ácidas, ¿cómo se te pone el diente? Sensible, ¿no? Se te hace, como cuando tomas Coca-Cola, nomás se te hace un poco, medio sientes como que se te debilita el diente, ¿no es así? Ya, eso, uvas agrias, y come y tus dientes se te hacen un tanto extraño. Y lo que pasaba en Israel, decían lo siguiente, tenían un refrán para culpar a los padres, a los abuelos, a los antepasados, de que ellos como pecaron, los hijos pagan las consecuencias de sus pecados, de los padres. Y entonces Dios a través de Ezequiel dice eso. No, 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 no. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, no estamos cargando el pecado de nadie. Estamos cargando el pecado de nosotros mismos. Pastor, siempre se escuchaba eso, ¿no? De que se cargan los pecados a veces de las generaciones anteriores. Y hay que echar fuera maldiciones generacionales. No, no tiene nada que ver. No es la maldad. Pero también dice que Cristo, al hacer esa maldición, Quitó la maldición. Exactamente, es cierto. Cristo quitó la maldición totalmente de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Por lo tanto, ¿qué maldición pudiera haber? ¿Sí? Incluso dice en el versículo 19, y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia y guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Pero en la realidad no hay nadie que sea justo, ni aun uno. Por lo tanto, cada uno es responsable de sus pecados. Claro, lo que pasa es que cuando hablan acerca de maldiciones generacionales y todo eso, que tienen que hacer liberación y todo ello, lo que piensan es lo siguiente, no, porque el papá es borracho, entonces el hijo también es borracho, es una maldición, un espíritu de borrachera le pasó a su hijo. No, no tiene nada que ver con eso. En la Biblia ni siquiera hay espíritus borracheros. ¿De dónde salen los espíritus borracheros? O los espíritus de drogadicción, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salen? Espíritus de drogadicción. Hermanos, la drogadicción como palabra pues es nueva, ¿no? No es en el pasado no tenían una palabra para usar que está drogado, ¿no? Por lo tanto, ¿de dónde nació un espíritu específico de drogadicción? ¿De dónde? Hace 4.000, 5.000 años, ¿no? No había eso. ¿Dónde estaba? Tenían coca, tenían marihuana, ahí en el Medio Oriente. No, eso se importa de acá, ¿no? De esta zona.
Claro, no, no es así, pues no es así. No hay un demonio por cada pecado. Pero lo que sí sabemos es que hay patrones de conducta aprendidos. Ya por sí mismo cada ser humano es pecador. Pero si ve a un padre que es alcohólico, obviamente el hijo, al ver ese ejemplo, lastimosamente, ese mal ejemplo, también va a cometer casi los mismos errores, ¿no? Mi papá falleció, él tomaba demasiado. Y justamente comenzó eso desde que falleció su papá. No, creo que no pudo soportar mucho la muerte de su papá, ¿no? Y se entregó, ¿no? Por el dolor y todo eso. A tomar bastante, bastante. Y justamente ahí es donde murió, ¿no? Y tengo un hermano mayor, que pues lastimosamente también. No sé si ahorita está ahí en eso, pero también le dio bastante al alcohol, ¿no? Son conductas aprendidas, no es un espíritu de borrachera que se le ha pasado. No, no es así, no es así. Por ejemplo, hay familias que la abuela, la mamá tienen enfermedades. No, esas son enfermedades hereditarias. Eso sí, obviamente, pero eso es genético, a lo biológico, vamos, ¿no? Claro, pero no tiene nada que ver para el tema espiritual, ¿no? Cada ser humano ha pecado y cada ser humano merece la muerte y por eso es que morimos. Esa es la respuesta de las escrituras, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro material. Ezequiel 18:4, ¿qué nos dice? Según lo que hemos leído, dice lo siguiente. El alma de todas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el versículo 20 dice lo siguiente. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? Cada uno carga su propio pecado. Entonces, ¿por qué morimos? ¿Por qué muere un bebé en el vientre de su madre? Yo entiendo que es difícil de asimilar, pero recuerda, cada ser humano, desde Adán y Eva, manifestamos que tenemos el potencial de pecar. Está ahí. ¿Y por qué muere el niño? Porque todo ser humano es culpable de pecado. Así de sencillo. ¿Hasta el niño en el vientre de su madre? Sí. Esa es la respuesta de las Escrituras. Sigamos, por favor. Romanos 6:23. Eso es clásico, ¿no? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos pecamos, por eso es que morimos. Recuerden, por favor, esto debe quedar bien claro. Cuando tú encuentres que alguien muere, recuerda, el ser humano está en serios problemas. Y la muerte nos está recordando que debe solucionarse ese problema. Antes de morir debe solucionarse ese problema. Antes. No lo puedes solucionar después, tiene que ser antes. La palabra paga viene de la palabra griega opsonion, ¿no? Que también puede ser traducida como pago, provisión o pensión. El término se usaba para el sueldo o pago de subsistencia de los soldados. Es decir, esto es lo que mereces por tu trabajo, ¿no? Te dan un pago. Y la muerte es lo que mereces por tu pecado. 2. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son claros y directos. La inevitable consecuencia del pecado es la muerte. Es la muerte. O sea, nosotros pensamos, Cristo murió en la cruz
Y por lo tanto, bueno, Él nos perdonó, ¿no? Judicialmente, el Padre nos ha declarado santos, justos y perfectos delante de Él. Aunque en la práctica no lo somos, pero posicionalmente Dios nos ha imputado una justicia que no la tenemos. Ok. Pero, hermanos, miren ustedes su santidad. Miren ustedes su juicio justo. Que incluso salvado vas a morir. ¿No? Es decir, todavía este cuerpo va a experimentar el decreto de Dios. Mueres por tu pecado. Pero espérate, en Cristo te voy a levantar para vivir en comunión eterna con Dios. Y que esa comunión incluso comienza ahora. Pero de esa muerte no se escapa nadie. Amén. Sigamos. 2. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son claros y directos. La inevitable consecuencia del pecado es la muerte. Santiago 1:15. Santiago 1:15, por favor. ¿En qué parte se encuentra? El Nuevo Testamento. Después de Hebreos. Santiago 1:15. Miren, desde el 12, ¿sí? Bienaventurado el varón, bueno, también habla de la mujer, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Pero espérate, pastor, pero usted es pastor, entonces no deberías morir. No, espérate. Todos hemos pecado. Y cuando el pecado ha sido consumado, da luz a la muerte. Significa que yo soy un pecador consumado. Ahora, no estoy diciendo que soy un genocida, ¿no? Obviamente todos luchamos con nuestros pecados. Y conforme más conoces al Señor, conoces más de su santidad, tu corazón se despega mucho más y tiene mucho más temor y fallas cada vez menos. ¿Ok? Pero recuerden, solo requieres un solo pecado para ser condenado para siempre. Solo uno. Cuando Cristo nos perdona de todos. No deja ni siquiera un pecado sin perdonar. De todos los pecados. Pero mañana, hermano José, usted va a pecar. ¿Cristo habrá perdonado ese pecado? ¿O será que mañana todavía cuando lo cometas, luego entonces te arrepientes y ahí Él te perdona? ¿Qué dices tú, Cristian? ¿Cuáles? ¿Los pasados? ¿Los presentes? Increíble. Porque ¿qué pasa? Miren, hermanos, ¿qué pasa si Roxana, ¿no? El día de mañana, después que ha estado lindo en la iglesia, Señor, tú eres santo, tú eres poderoso, y viene y se echa a dormir, Señor, en paz dormiré, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado, Señor. Levanta en la mañana, hace su devocional, Señor, tú me has salvado y me has dado vida eterna. Y ella piensa, pues, que no hay ninguna falta que está cometiendo. Uy, está caminando por las nubes, ya, ¿no? Está ya ella pues, un poco más ya asciende a querubín. Y en eso sus chiquitines le hacen algo. Ay, pero te he dicho. Y esto, ¿por qué no lo cuida? ¿Por qué no de esto? Y en eso le da un paro cardíaco al instante que la mata.
Pregunta, ¿muere o no en pecado ella? ¿Muere o no en pecado? Pero es pecado. Basta que renegó, de repente dijo, pero ¿por qué eres tonto? Basta que dijo eso, ya pecó. ¿Muere o no en pecado ella? Pregunta, ¿a dónde se va, hermano? ¿Al cielo o al infierno? No, pero no hay tiempo, pues, le dio rapidito, murió al instante. ¿A dónde se va? ¿Qué dicen? Al cielo. ¿Qué dice usted, hermano José? Murió en pecado, ¿a dónde va? Es que no puede haber cabos sueltos. Una vez que tú te has arrepentido, una vez que has confesado tus pecados, si realmente has nacido de nuevo, por eso es fundamental. ¿Naciste de nuevo? Es la pregunta que siempre hacemos en la iglesia. ¿Sí o no? Constantemente estamos preguntando, ¿eres cristiano? Analízalo, porque si no lo eres, ahí estás en serios problemas. Pero si realmente eres hijo de Dios, si realmente has nacido de nuevo, en ese momento, haya sido hace 10 años, ayer, hace 20 años, 50 años, hace 30, mucho tiempo atrás, si has nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en ti, has sido sellado, ese día Dios perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Porque si no es así, entonces, ¿qué garantía hay que Dios da vida eterna? ¿Por qué Dios dice que nadie los arrebatará de mi mano? Si al final ella muere con un solo pecado, un paro cardíaco, no le da tiempo a arrepentirse, entonces al infierno. ¿De qué le sirvió entonces haber confiado en Cristo como perdonador de sus pecados? ¿De qué le sirvió? No, el asunto es que nuestro Dios regala salvación de tal manera que todos y cada uno de tus pecados, incluso los de los que no te arrepentiste. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que tú vienes y te arrepientes y dices, pero no te acuerdas algunas otras cosas que has hecho. Pero el asunto es que tú reconoces que eres pecador. No necesitas tú recordar todas y cada una de las cosas, ¿no? De tal manera que ni uno tú lo dejas en fuera, tengo que confesar de esto, y por lo que te olvidas. No, el asunto es que tú vienes y dices, Señor, soy miserable pecador. No merezco la comunión contigo. Perdóname, me arrepiento. En ese momento te perdonan todos, pasados, presentes y futuros. ¿Y la evidencia de eso, saben cuál es? ¿Cuál es la evidencia de que realmente eso ha ocurrido? La vida. En la vida, desde que se arrepintió, hay un crecimiento cada vez más y más en santidad, abandonando cada vez más y más sus pecados, amando mucho más al Señor y poniendo como prioridad mucho más al Señor. No es perfecta, falla, pero está poniendo en prioridad más y más al Señor. Si no lo hace, posiblemente, como dijimos el domingo, solamente hay un rótulo falso de creyente, de cristiano. Ahí estamos en serios problemas. O sea, el Espíritu Santo, que nos ha resucitado de muerte a vida, nos ha traído, es tan poderoso que incluso Dios estuvo activamente presente en la creación del universo. Estuvo activamente presente, fue Él quien resucitó a Cristo de entre los muertos. Ahora mora en nosotros ese mismo poder y no ocurre absolutamente nada. No me lleva a ver a Cristo, a la vida espiritual con Él como lo más importante. O el Espíritu Santo no es poderoso, o no, o yo soy un mentiroso. ¿Cuál sería la opción? Bueno, te cuento que descartamos de plano que el Espíritu Santo sí es poderoso. Te quedas con una. ¿Cuál sería? Que soy yo quien solo estoy jugando, ¿no? La Biblia muestra que la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿No es así? Todos hemos pecado, todos moriremos, pero gracias a Dios que a los que hemos muerto en Cristo, nuestros pecados han sido todos
perdonado. Eso es lo hermoso, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces, en Santiago 1:15, las Escrituras nos revelan la obra interior y los fatales resultados del pecado en la vida del hombre. Ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, nuestra concupiscencia, ¿no es así? Concibe el pecado. Una persona, hermanos, como siempre lo he dicho, no es ladrón cuando roba. Una persona no es mentiroso cuando miente. Una persona no es, ¿qué más hay? Corrupto cuando hace corrupción. No, no es así. Miren, una persona no es asesino cuando mata todavía. No, no es así. Sino que una persona, en el caso de mentiroso, o en el caso del ladrón, una persona roba y en ese momento no se hace un ladrón, sino que roba porque ya en su corazón, desde antes, ya es ladrón. Ya lo concibió, ya dio a luz. Y pudiera ser que no llegue a robar, pero ya es un ladrón. Tarde o temprano lo va a hacer. Un mentiroso no es mentiroso cuando miente, sino que en su corazón ya es mentiroso, y porque en su corazón ya es mentiroso, miente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y entonces, como todos vamos a morir, todos somos culpables. Es la evidencia de eso. La palabra concupiscencia viene de la palabra griega epitumia, que se refiere a un intenso deseo o anhelo. El término puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo del contexto. Pero en este versículo se refiere a la lujuria o a un intenso deseo que es contrario a la voluntad de Dios. Tengo deseos contrarios a la voluntad de Dios y concibo eso en mi mente y luego doy rienda suelta y entonces ocurrió el pecado y eso siempre trae destrucción. Cuando se permite que la lujuria crezca o madure, da a luz el pecado. Cuando el pecado se convierte en un acto logrado, engendra muerte. El final del pecado siempre es la muerte. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice lo siguiente. Si bien todos nosotros somos como suciedad, espérate, está hablando de todos nosotros, ¿ah? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ajá. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Piense, hermano José, en la obra más encomiable que ha hecho en toda su vida. Una obra que de repente usted se siente, esto he hecho muy bien y merece aplauso, ¿no? Qué sé yo, tal vez ha ayudado a alguien en necesidad. Pero es lo más hermoso, lo más piadoso que usted pudo haber hecho. A ver, piense en ello. ¿Qué es lo más piadoso? Un acto altruista, abnegado tal vez suyo, de sacrificio suyo, de poder ayudar a alguien, de poder darle a alguien en necesidad, de repente un enfermo, no lo sé. Piense en el acto más maravilloso que usted ha dicho, wow, José, te pasaste. Con esto, el premio Nobel de la Paz lo recibe. Piensa en cada uno en los mejores de sus actos. La Biblia dice que tu mejor acto, tus mejores obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. No significa que no las tengas que hacer,
Lo que Dios está diciendo es tan santo que tus mejores obras son trapos de inmundicia. Tal vez ustedes pudieran decir, pastor, yo creo que el hecho que prediques, pues debe ser tu mejor obra, ¿no? Porque estás dedicado a la predicación, a la enseñanza, ¿no? Y viene el Señor y dice, incluso mi predicación delante de Dios es como trapos de inmundicia. Aunque les sirve a ustedes y nos sirve a todos, así nos edificamos todos, aún así no es 100% santa como Cristo lo hizo. Todas nuestras justicias, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todos nosotros somos como suciedad, nos dice el texto. Pregunta, ¿cómo se describe la corrupción moral entonces del hombre? Que ninguna de sus obras son buenas. Ninguna. Claro, delante de nosotros, entre nosotros, nuestras obras pues son maravillosas, ¿no? Me acuerdo una vez, bueno, yo iba desde Afilador hasta el Gómez manejando mi bicicleta para el colegio, ¿no? Estoy saliendo apurado al colegio, entonces agarro mi bicicleta, me subo y en eso veo que había un pollito, no sé cómo estaría un pollito en medio de la pista. Y venía un carro y lo iba a dejar, calcomanía lo iba a dejar. Y entonces yo lo veo y me arriesgo, me meto y me agacho así manejando y ¡zah! Lo chapo al pollito, a las justas lo agarro al pollo. Y ¡pam! Me esquivo el carro, ¡tis! Me iba a agarrar, ¿no? Y luego lo llevé a mi casa y yo me tenía que ir, ¿no? Lo dejé. Mamá, o mi mamá, mi tía, creo, mi pollito ahí lo encontré en la pista, lo acabo de salvar. Yo estaba feliz y gozoso en todo el día y pensando, porque yo estudiaba en la tarde, pensando volver a ver al pollo, ¿no? Volverlo a ver al pollito. Le salvé la vida y yo estaba, incluso le conté a mis amigos, yo emocionado porque hice una obra de bien, ¿no? Llego a mi casa y efectivamente el pollito estaba vivo, lo crié como si fuese una mascota, lo hacía dormir en mis brazos, tremendo pollo. Hasta que al final, a los 2 años, creo que nos lo comimos. Pero yo recuerdo que por mucho tiempo yo valoraba muchísimo haberle salvado la vida a ese pollo porque yo arriesgué mi vida. Y decía, wow, ¿no? Y me gustaba contar esa anécdota, ese acto de valentía y de incluso fui temerario, ¿no? Con bicicleta al atravesarme ante un camión, ¿no? Pero hermanos, cualquier obra que hayas hecho, así sea un ser humano a quien hayas salvado, delante de Dios no hay obras que se conformen 100% a la santidad de Dios. Todos, absolutamente todos, nos hemos desviado de darle la gloria a Dios. Así que, ¿cómo describimos la corrupción moral del hombre? Que ninguna de sus obras son justas. Pero claro que lo que hice fue bueno, ¿no? Me lo agradecieron a los 2 años. Claro que ayudar al necesitado es bueno y no lo debemos dejar de hacer. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué somos misericordiosos? A pesar de que sabemos que así pudiéramos entregar nuestra vida entera por los demás, no se conforma a la perfecta santidad de Dios. ¿Pero por qué lo seguimos haciendo? Porque reflejamos a ese Dios misericordioso, ¿no es así? Y es natural entonces en nosotros mostrar amor y misericordia hacia los demás. Conforme más conocemos al Señor, obviamente eso va a ser mucho más, ¿no? Más evidente. Pero no olvidemos que cada ser humano, su corrupción moral es, perdón, se muestra en evidencia cuando muere, porque muere por ser moralmente corrupto. Sigamos, nota. La palabra suciedad es una posible referencia a la lepra de Levíticos 13:8. La comparación de las obras justas con los trapos de inmundicia demuestra que la corrupción moral interna del pecador contamina o corrompe incluso sus obras más justas.
En el Nuevo Testamento, ¿no? En Judas 23, describe la ropa del pecador como contaminada por su carne. Miren lo que dice Judas 23. Judas tiene un solo capítulo, el 1. Por eso de frente se le dice el versículo. Judas 23. Escuchen, ¿eh? Desde el 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nos está llamando nuestro Dios a predicar el Evangelio. Nos está llamando el Señor a predicar su precioso Evangelio. ¿No es así? A tener misericordia de los pecadores, pero aborrece su pecado. Y lo llama que su ropa incluso se ha contaminado con su carne. Es decir, sigue tomando la idea de la lepra. En el Antiguo Testamento, incluso en los tiempos de Jesús, la lepra era algo que olía, era la piel que se estaba prácticamente pudriendo, ¿no es así? Y para que no esté la piel expuesta, se envolvían con vendajes. Pero eso era por un ratito, porque al rato la venda tomaba el olor de la piel podrida, ¿no? El olor y todo eso. Y aquí nos está diciendo Judas que tenemos que predicar, pero espérate, tenemos que tener misericordia por los pecadores, pero tienes que aborrecer su ropa contaminada. Su carne la contamina. ¿Qué está diciendo? No es que es su ropa la que está sucia, es su ser. Carne está haciendo referencia a su ser mismo, ¿no? Eso es lo que está contaminado. Sigamos. ¿Cuáles son las inevitables consecuencias de la corrupción moral del hombre y su búsqueda activa del pecado? Es decir, el hombre, escúchenme, aquí ninguno de nosotros nos podemos dar de más santos que otros. Así yo sea el pastor. ¿No es así? No nos podemos dar de más santos que otros. Pero, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, si todos somos moralmente corruptos, hemos tenido una clase al respecto, ¿cuál es la consecuencia de que el ser humano esté activamente buscando el pecado debido a su corrupción moral? ¿Cuál es? La muerte, pues. La muerte. La muerte es la consecuencia inevitable. Es inevitable. Pero volviendo por favor a Isaías 64, miren, porque escuchen lo que dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, escuchen, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando la hoja cae, ¿qué es lo que ocurre? Se desprende del árbol, deja de recibir nutrientes, se seca y es arrastrada por el viento. Eso es lo que, esa es esa ilustración está dando acá. Por lo tanto, leamos la nota. La imagen de hojas secas y sin vida llevadas por el viento invernal es un recordatorio conmovedor de la mortalidad del hombre y la inutilidad de su vida separada de Dios. ¿Ve? El hombre corrupto, que no ha solucionado esa corrupción, va a estar activamente buscando el pecado y entonces lo que ocurre al no ser creyente, al no ser hijo de Dios, será cortado. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Será cortado. Y aquí vemos una hoja separada del árbol. Y entonces muere, inútil, no sirve para nada. ¿Ve? Separado de Dios es así. Salmos 92, por favor.
Salmos 92. Hasta el 10 vamos a leer, ¿sí? Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de hombre, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Aquí se encuentra un poderoso y poético retrato de la muerte como una manifestación del juicio de Dios en contra del pecador. Muy bien, analicemos texto tras texto. ¿Qué dice? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de hombre. ¿Cómo es que hasta ser quebrantado? ¿Cuál es el mayor quebranto que pueda recibir el hombre? ¿Acaso no es la muerte? ¿Sí o no? La muerte. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al ser humano entonces? ¿Qué es la peor tragedia que considera el ser humano que le pueda ocurrir? Es la muerte. ¿No es así? Y Dios lo que hace es eso. La muerte. Entonces ahí estamos más amando nuestra vida, no tan lo que quiere. Sí, sería uno de los mayores, digamos, miedos del ser humano, ¿no? Claro. La vez pasada decíamos, ¿no? O sea, puede haber una persona que de repente entiende que tiene deudas, tiene problemas y todo eso, y por acá y por allá, y entonces luego, ay, no, que esta vida es un desastre, no quiere saber nada de esta vida. Muy bien, ponle una pistola en su cabeza. A ver si de verdad va a querer morir. Todavía va a decir: espérate. Todavía va a decir: ahí nomás, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Todavía va a decir eso. Leamos la nota. Este texto se suicidan. Hay personas que sí llegan a hacer ese punto, ¿no? La depresión es tanto, la angustia, que llegan al punto del suicidio. Sí, hay personas que hacen eso. Incluso, ¿el creyente puede caer en profunda depresión? ¿Qué dicen? Sí. Creyendo el Evangelio bíblicamente, ¿puede caer en profunda depresión? Claro que sí. El creyente verdadero también se deprime y se deprime profundamente, profundamente. Hay casos en la Escritura que así ha sido. Hay creyentes que llegan al punto de deprimirse, la angustia, y de repente que en un momento anhelan la muerte, ¿no? Uno de ellos fue Jeremías, ¿no? Jeremías mismo, ¿no? Hasta David mismo, pero Jeremías específicamente, ¿no? Al ver al pueblo que está siendo llevado en cautiverio y él, cómo es que el producto de su pecado ellos han sido juzgados, y entonces llora, se lamenta, y al punto que entra un profundo desesperación que hasta él quiere morirse. No lo llega a hacer, obviamente, ¿no? No logra consumarlo. Yo soy de los que piensan, de los que creen que el creyente puede llegarse a deprimir a tal punto, pero que tal vez no va a tomar la decisión de quitarse la vida porque el Espíritu Santo está en él. Pero este lado humano, hermanos, este lado humano es sensible todavía al pecado. Lo es muy sensible al pecado. Nosotros todavía siendo creyentes anhelamos
Desobedecer. No es que solamente desobedecemos a veces, o que es la mayoría de las veces, sino desobedecemos por pereza de repente, sino que en muchas ocasiones, incluso con pecados escandalosos, anhelamos caer en ellos. Eso le pasa, está en el ser humano ahí, latente, en cada ser humano, el poder caer de las peores maneras. Es la gracia de Dios la que nos sostiene, ¿no? Es así. Pero en el caso de John MacArthur dice que un creyente puede llegar a suicidarse y aún así llegar a la vida eterna. Él dice que si es que ha nacido de nuevo y ha caído en una depresión profunda, que ha llegado esa depresión a nublar lo que Cristo ha hecho para no salir de esa depresión. Pero si ha creído y ha nacido de nuevo, ha creído, se ha arrepentido de sus pecados en el pasado, todo pecado es perdonado. Eso fue bien controversial para la iglesia de John MacArthur, el que él haya hecho esa afirmación. Fue muy controversial. Aunque es lógico, pero fue muy controversial. Muy, muy, muy controversial. Yo considero, pienso, tal vez todavía, obviamente no soy un gran teólogo, pero pienso que el Espíritu Santo va a impedir que tal persona pueda tomar esa decisión tan drástica. Pero de que se puede frustrar, se puede deprimir, y que al punto de que incluso pueda comenzar a nublar sus ojos a las realidades preciosas del Evangelio, puede ocurrir. Hay predisposición genética incluso para las personas que son predispuestas a la depresión. Hay una predisposición genética incluso. Ahora, si hablamos teológicamente, bíblicamente, ¿acaso no tenemos el potencial nosotros de ofender la gloria de Dios de la misma manera como la tenía Hitler? De la misma manera que la tenía Faraón, de la misma manera que la tiene cualquier persona, incluso que llega a una depresión profunda. Claro que la tenemos. Por la gracia de Dios es que no llegamos hasta ese punto. Pero ¿alguna vez ustedes no se han angustiado y deprimido tanto? Claro que lo han hecho. Pero es la gracia de Dios la que hace la diferencia. Recuerden, ¿eh? Es la gracia de Dios la que hace la diferencia. Muy bien, sigamos. Este texto nos recuerda la maldición que Dios declaró contra Adán después de la caída. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Cómo es que el hombre es quebrantado? Regresándolo al polvo. Este cuerpo biológico va a morir, hemos dicho. Por eso es que Dios llama al ser humano convertíos. ¿Por qué? Para que esa muerte en realidad sea solamente un dormir, ¿no? Y luego tu cuerpo a resurrección para vida eterna. B, dice, los arrebatas como con torrentes de aguas, son como un sueño, esa es la vida del hombre, ve, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Eso es el ser humano. Debido a que ha pecado, el ser humano es simplemente como hierba que florece en la mañana y luego en la tarde es cortada y se seca. Somos hierbas que florecemos. Ahorita estamos bien frondosos, bien con flores, ¿no? Algunos, de repente, flores más hermosas que otras, visualmente viendo, ¿no? Algunos de repente solamente somos medio changas, ¿no? Algunos pueden haber orquídeas, ¿no? Tulipanes. Mala hierba. ¿No? Mala hierba. Pero, de todas maneras, somos como la hierba. Tenemos un inicio, florecemos y luego es cortado. Y al ser cortado, ¿qué dice? A la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Pero no solamente eso. ¿Qué hacían con la hierba
cortaba, es la paja que se cortaba y se secaba. ¿Qué hacían con eso? Servía para el horno. Ah, interesante, ¿no? Ya veremos más adelante acerca de eso. Muy bien. Nota, un pasaje similar se encuentra en Salmos 103:15. Salmos 103:15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Ve? Así es el ser humano. Así es. C. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así como cambias de pensamiento, Dios dice, así es el ser humano, acaba así de pronto, de un momento a otro. Es decir, no dura mucho. Por más que tenga 120 años, aún comparado con la eternidad no es nada, no se olvide. El salmista escribió, ¿no? Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 133. ¿Quién se puede mantener si es que Dios comenzara a ver nuestros pecados? A ver, aquí entre nosotros nomás. ¿Qué les parece si hacemos usamos nuestra mente un poquito? ¿Ok? Y muy bien. Pasemos de uno a uno delante de la presencia del Señor. A ver, comienza con Teo, pasa por cada uno. A ver, ¿cuál de nosotros va a quedar bien parado delante del Señor? Termina conmigo, a ver, así va, taca, 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 y termina conmigo. ¿Quién va a quedar bien parado delante del Señor? Nadie, ni siquiera yo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y la respuesta es nadie. Absolutamente nadie. D. Los días de nuestra edad son 70 años. Bueno, está hablando para ese tiempo, ¿no? Porque ahora el tiempo de vida pues se ha alargado un poco debido a la tecnología, ¿no? Porque los medicamentos. Antes una simple disentería te mandaba al cementerio. Claro. Sí, para ese tiempo tienes bastante. Para ese tiempo todavía también es bastante, ¿no? Sí, pues. Porque el promedio de vida por los 1600 aproximadamente, o 1500, era de 45 años, ¿no? ¿Sí? Charles Spurgeon murió de 53 años, creo. Joven, ¿no? El príncipe de los pecadores. Ahora el tiempo de vida, el promedio de vida es mucho más alto. Y hasta que muera, creo, ¿no? Ah, no, el príncipe de los predicadores. Príncipe de los predicadores. Claro. También es el príncipe de los pecadores. Teo dice, ¿cómo va a ser el príncipe de los pecadores? Ese eres tú, me dice. Pero, mira, los días de nuestra edad son 70 años y así en los más robustos 80, ¿no? Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así tengas 120 años, vas a morir. Nota, la cadena lógica es evidente, es muy evidente. Por favor, saquen a ese aliancista. La cadena lógica es evidente. El pecado lleva a la muerte. Y la muerte resulta en futilidad. Debido al pecado, la vida del hombre es poco más que vanidad. O sea, nos esforzamos para todo, hermanos, para terminar en una tumba. Por eso que si la vida espiritual no es importante para uno, todo lo que alcanza, que tenga familia o que sea Bill Gates o lo que sea, así sea Messi, con todos sus trofeos y sus balones de oro,
al tacho, hermanos. No sirven de nada. ¿Qué significa bíblicamente vanidad? ¿Cómo? Según la Biblia, ¿qué es vanidad? Vanidad es algo inservible, pues, ¿no? Es algo que no es fructífero, algo que no tiene valor, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? Entonces, eso, ve, la lógica es evidente. El pecado lleva a la muerte y la muerte resulta en futilidad. Debido al pecado, la vida del hombre es poco más que vanidad. La muerte consume cualquier gloria que un hombre pueda ganar y destruye toda esperanza. ¿Se dan cuenta? La más noble de todas las criaturas terrenales que Dios creó está condenada a sufrir la angustia de su mortalidad y el horror del juicio. Solo en Jesucristo esta terrible maldición es revocada. Es decir, la vida que se tenga en esta vida, nos cuidamos de no morir, ¿no? Tomamos medicamentos para sanarnos. Estamos preocupados por no enfermarnos. Ok, de nada sirve si la vida espiritual no está activa, no está viva. De nada sirve si no partimos de esta tierra con nuestros pecados perdonados, que se evidencian a través de nuestras obras más inclinadas, mucho más inclinadas a la vida espiritual, es decir, poniendo prioridad la comunión con Dios. De nada, absolutamente de nada sirve todo lo que creemos. Amén. Porque la única obra que va a perdurar es la obra espiritual. Lo que puedas enseñar a tu familia espiritualmente, lo que podamos enseñar en nuestro trabajo a aquellos que no conocen a Cristo, eso es lo que va a perdurar. Porque todo lo demás se va a venir al piso, ¿no? Todo lo demás no va a sobrevivir. O al menos no nos lo llevaremos. Muy bien, continuemos. La muerte como una obra soberana de Dios. De acuerdo con las Escrituras, la muerte es una consecuencia del juicio de Dios en contra del pecado del hombre. Ya dijimos, los científicos tienen teorías de por qué envejecemos y morimos. Bueno, la Biblia no tiene teorías, tiene una certeza, ¿no? Tiene una ley que aquel ha dado. El hombre que peca, ese morirá. Ok, todos hemos pecado. Por lo tanto, todos morimos. ¿Ok? Todos los hombres mueren y mueren de acuerdo con el decreto soberano de Dios. Él no solo ha determinado el día de nuestra muerte, porque Dios es el que lo sabe. También será Él quien lo haga. ¿Se acuerdan? 1 Samuel 2, por si acaso otra vez. No solamente Él ha determinado y sabe cuándo vamos a morir, sino que la Biblia nos demuestra que es Él quien nos va a matar. Increíble, ¿no? Es que, miren, en realidad no estamos delante de un Dios de quien podemos jugar. La vida espiritual no debemos tomarlo como un juego. Es un Dios que, si eres su hijo, su amor es, ahí sí pudiéramos decir, extravagante. Es increíble, es maravilloso. Su gracia, su misericordia entregada para con nosotros es sin fin. Pero si no lo eres, ay, Dios mío. La muerte para los incrédulos es donde comienza en realidad su sufrimiento. Para los creyentes la muerte incluso es lo mejor, ¿no? Realmente la Biblia lo muestra así como lo mejor. Para los incrédulos, más bien deberían sí intentar aferrarse a esta vida. Así seas el pordiosero Lázaro, el rico y Lázaro. Así seas el pordiosero Lázaro lleno de llagas, envuelto en calamidades, ahí comiendo, mendigando de la mesa del rico. Así seas él. Eso es un paraíso comparado al infierno que recibe si es que no está en Cristo. El peor de los sufrimientos en esta vida, hermanos, es un paraíso comparado al terror de entrar a la otra vida,
sin Cristo. Sin Cristo. Eso no nos olvidemos. Y miren lo que dice Salmos. Diré, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Porque no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay nadie como Él, y no hay refugio como el Dios nuestro. Miren, versículo 6. Jehová mata y Jehová da vida. Entonces, volviendo a nuestro texto anterior, a nuestro material, no solamente Dios sabe muy bien cuándo vas a morir. Espérate, el COVID no es el que ha matado a las personas. Los accidentes no son los que matan a las personas. Al final de cuentas, es Dios mismo haciéndolo a través de esas cosas. Porque si tú no has sido determinado tu muerte ahora, si Dios no lo ha decretado en el pasado, tu muerte ahora, así te dé COVID, no vas a morir. Así te dé cáncer, no vas a morir. Pero si Él ha decretado ya tu muerte, así ores y ayunes, no te vas a salvar. Nadie se escapa ni un segundo más, ni un segundo menos del día de su muerte. Nos llama a ser prudentes. Para eso el Señor ha entregado, ha permitido que la medicina desarrolle. El escritor de Lucas y Hechos era un médico. Y se le conoce como el médico amado. Lucas era un médico, un hombre muy culto y médico. Médico, ¿no? Así, es decir, entregado pues a la medicina, ¿no? Eso era Lucas. Así que si Dios usó un médico para escribir Lucas y Hechos, ¿acaso está mal que vayamos a los médicos cuando estamos enfermos? No está nada mal, Dios así lo ha determinado. Pero incluso cuando vamos a los médicos, vamos con la certeza de que es Dios quien que tiene mi vida en sus manos. No pensando que el médico es el que tiene mi vida en sus manos. Porque al final de cuentas, quien determina mi nacimiento y mi muerte es Dios. Pero no solamente lo determina, sino lo ejecuta. ¿Vamos bien? Entonces, Él no solo ha determinado el día de nuestra muerte, sino también será quien lo hará. Él da la vida y la quita. Él hace vivir y hace morir. Muchas personas en los círculos cristianos contemporáneos dudarían bastante en admitir que la muerte es el resultado del decreto y la obra soberana de Dios. Ellos explicarían la muerte como una mera consecuencia de vivir en un mundo caído o algo más allá del control del Creador amoroso, ¿no? Es que la muerte viene por Satanás, porque el mundo está caído y entonces Satanás opera y la muerte lo trae Satanás. Pero si dices eso, entonces Dios ya no es soberano. Entonces, hay alguien más que tiene el control de las cosas. Por ejemplo, en este caso de la muerte, y Dios no puede hacer nada entonces. ¿Es eso cierto? No, Dios es completamente soberano. Y si es completamente soberano, Él entonces ha decretado la muerte, ha decretado la vida, ha decretado cuándo vas a morir. El que usará accidentes o vejez o una enfermedad, ¿no? Ya es asunto, es prerrogativa de Él. Pero al final Él es el que la ejecuta, ¿sí? Sigamos entonces. 1. ¿Cómo se describe a Dios en Daniel 5:23? Daniel 5:23. Dice lo siguiente. ¿Tienes batería todavía o falta? 5:23. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino con ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca
honraste. Las palabras de Dios a Nabucodonosor antes de que muera, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Así seas incrédulo, tu vida está en sus manos. ¿Cuánto más del creyente, pues, hermano? Amén. ¿Qué dice? El Dios en cuya mano está tu vida. Complétales. El Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Es Dios. Ay, ahora ¿a dónde nos fuimos? Ya no sé, nos hemos adelantado muchas clases. Él quiere avanzar rápido, creo. Ok, ahora nos hemos atrasado más. 147. Muy bien. ¿No? ¿140? ¿Y dónde está? No veo el camino. 45. 45, 46, 47, ¿no? Aquí está. Ok. Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Volteamos la hoja. Número 2. Las escrituras son claras y directas acerca de la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y la muerte de todos los hombres. Muy bien, veamos Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32. 32. Dice lo siguiente. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar mi mano. Es lo que dice Samuel, ¿no? Yo doy vida, yo doy muerte. Yo traigo la enfermedad y yo traigo la sanidad. En pocas palabras. Pensábamos que era Satanás, ¿no? Pensábamos, no, Satanás no es el soberano. Qué bueno que estamos en las manos de un Dios soberano. Y no de alguien que es un Dios soberano, santo y justo. Y que sus promesas no cambian. Porque imagínate si fuese un Dios malo como Satanás. ¿No? Primera de Samuel 2.6. Bueno, ese hemos leído ya. Primera de Samuel 2.6. ¿No? ¿Qué dice? Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Jehová abate y Jehová enaltece. Jehová, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Es decir, Jehová mata, Jehová empobrece, Jehová sana, Jehová da vida. Es el Dios soberano. La palabra Seol es una transliteración del hebreo. Se refiere comúnmente a la tumba o al lugar de los muertos. 3. La doctrina de la soberanía de Dios nos enseña que la muerte de cada hombre ya ha sido determinado por el decreto divino. No podemos agregarle ni un segundo más a nuestras vidas. Por eso vive tranquilo. No te angusties, ¿no? Cuando hay enfermedad, vayamos al médico, prudentemente, pero con la mente tranquila y en paz. ¿No? ¿Jehová sana? Claro que sí que sana. Sí que lo hace. ¿No? Por eso vamos con la mente tranquila y confiada. Pero Jehová también permite que no se sanen. Claro que sí. El apóstol Pablo es una evidencia de eso. ¿No? Una evidencia de eso. 3 veces rogó al Señor para que lo sane. ¿El Señor lo sanó? Le dijo, bástate con mi gracia. Es decir, vamos, dedícate a las cosas importantes. El día de tu muerte soy yo quien lo determina. Y Pablo no murió con su enfermedad. Murió cortado su cabeza, hermano. ¿No? Porque me parece que Nerón ya pues lo tenía ya en la mira y solamente estaba esperando la ejecución, ¿no? Y le cortaron la cabeza. ¿Sí?
Así que, ¿para qué le iba a sanar el Señor? Igual lo iba a llevar de otra manera. Igual iba a morir de otra manera. Si lo sanaba, igual iba a morir. La doctrina, entonces, a cada uno de nosotros se nos ha dado cierto número de días. No pueden ser extendidos ni por un suspiro más allá de lo que Dios ha determinado. Así seas niño, ¿se puede morir de niños? Claro, eso es evidente. ¿Se puede morir a los 40 años? Claro. ¿A los 45? Claro. ¿A los 50? Claro. Como creyente, la muerte no lo debemos ver como una tragedia. No se olviden. Job 14:15. Job 14:15. Eso. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Por qué nos angustiamos con que si vamos a morir o no? Vivamos la vida para el Señor, siendo prudentes con la alimentación, con los medicamentos que hay que tomar, pero recordando que al final de cuentas nuestras manos, nuestra vida está en las manos de Dios. No pasaremos ni un solo día. Si vamos a llegar de repente, estamos enfermos y a través de un tratamiento nos sanamos, el Señor igual tiene cuándo vas a morir. Y para que llegues a ese día, pues te permite sanar con el medicamento que te tomas. Pero de ese día no vas a pasar. Si te salvaste de un accidente, el Señor permite que te salves del accidente. ¿Por qué? Porque tu día no es ahí, Él lo tiene cuando, y de ese no vas a pasar. Así de sencillo. Así es simple. Por lo tanto, nuestra vida debes vivir confiado en el Señor, sabiendo que en sus manos está. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque Él sabrá cuándo llevarme. No voy a poder extender ni un solo día más. Ay, pero tengo miedo de morir. Ay, tengo miedo. Por eso necesitamos tener comunión con el Señor. Verdadera comunión. Para que no estemos con esas actitudes de temerle a la muerte. Claro, hay un temor natural que nuestra carne tiene, pero como el Señor nos ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, ese temor cada vez más es reducido. Eclesiastés 3. Ya acabamos. Eclesiastés 3. Cuidado, 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 que te lo va a mover, lo va a tumbar. No, no, que caiga, dice. Una cámara profesional te va a traer. Eclesiastés 3. 3 del 1 al 2, ¿sí? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el hombre que trabaja de aquello en que se afana? ¿Para qué te vas a afanar? Todo tiene su tiempo. En esta vida se van a dar todas esas cosas. Y va a haber un tiempo en el que vas a morir. Piensa más bien si estás preparado para ese tiempo. ¿Sí? Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. La clase es larguita, ¿no? Harta información. 9:27. Dice lo siguiente.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No vas a alcanzar más. La palabra establecido viene de la palabra griega apokeimai, ¿no? Que significa ser apartado, guardado o reservado. El tiempo de la muerte, cada hombre está sujeto al decreto soberano de Dios. En última instancia, no es el resultado de la voluntad del hombre, el azar, la consecuencia, la mala praxis, ¿no? En los médicos, no, es resultado de la soberanía de Dios. Al final de cuentas, sí. Al final de cuentas es Dios quien ha determinado, pero por responsabilidad del hombre. No te olvides, ¿no? Lucas 12:20. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La vida espiritual es más importante que la material, hermano. Mucho más importante que la material. Mucho más importante. Sigamos. He aquí, vemos una poderosa ilustración de Hebreos 9:27, ¿no? La palabra pedirte se traduce en la palabra griega apaiteo, que significa pedir o demandar de vuelta. Cuando Dios llama a un hombre, el hombre es incapaz de negar tal petición. Si Dios lo llama, no hay nadie. Cuando Dios te llama, no vas a poder colgar tú y decir no le respondo. No vas a decir mi teléfono está sin batería. A veces sucede eso, ¿no? Nos llamamos y pues ¿qué pasó? No, es que se me murió el celular. Ok, cuando Dios te llama, no lo va a prender tu celular y lo va a cargar a 2000 todavía, para que la llamada te entre fuerte y claro, pero de que te llama y vienes, vienes. Es lo que Dios ha decretado para con el hombre. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Cortamos ya la grabación entonces. Oramos, ¿sí?